Ya está, pues. Ya, como les mencionaba, ¿no? Estamos repasando sobre la semana pasada. ¿Sí? Después de que Napoleón toma el poder, se abre un nuevo proceso en la revolución. Se va a crear un nuevo órgano político llamado el consulado, que va a ser gobernado por 3 personas. Y Napoleón va a dirigir esa organización. ¿Sí? A partir, escuchen bien alumnos, a partir de ahí, cuando Napoleón llega al poder, va a haber un nuevo cambio en la política interna y externa de Francia, que lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Ya. Vamos a leer un poquito. A ver, ¿quién está por aquí? Malquichagua. Adler Malquichagua, ¿se encuentra? ¿Profesor? Lee la lectura, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Lee la lectura. ¿Todo? Sí. No se hace lectura. Allá. El régimen republicano no era posible que durase porque no se hace una república de una vieja monarquía. Lo que quería Francia era ser grande, aniquilar las facciones, consolidar la revolución y fijar de una vez los límites del Estado. Solo yo lo prometía y podía cumplir estos deseos. Francia, pues, quería que yo reinase. En las tentativas de los realistas no se veía más que un medio de introducir la guerra civil y la nación que a toda costa quería preservarse de ella. Se unía a mí cada vez más porque solo yo podía defenderla de este riesgo. Quería reposar al abrigo de mi poder y esto es el voto público me llamaba a reinar sobre Francia. No me desmentirá la historia. Así, no subía yo al trono como un sucesor de las antiguas dinastías para sentarme blandamente en el bajo el amparo de la costumbre de la costumbre y de los anejos de los prestigios, sino para fundar las instituciones que la nación deseaba poner, sus leyes de acuerdo con sus costumbres y hacerla invencible para que fuese independiente. Bonaparte, Napoleón, 1816 hasta 1821, memorias de Napoleón escritos por él mismo. Ahí está. Sí, bueno. Aquí, según lo que acabamos de escuchar, lo que su compañero acaba de leer, son las experiencias militares que Napoleón va a tener frente al gobierno que va a dirigir y también en las experiencias que él va a tener en el campo de batalla. Ahora, hay 2 partes en esta historia. Si bien Napoleón hizo el golpe de Estado a la clase política que dirigía el país con el fin de tomar el poder, eso lo hizo como un bien necesario, ¿no? Según mi perspectiva, un bien necesario para ordenar la política francesa. Y lo logró, ¿no? Ordenó y organizó nuevamente las instituciones públicas, trabajó de la mano con la clase social de la burguesía, ¿no? Ellos mismos viendo cómo este hombre pudo progresar también en sus diferentes batallas, van a invertir en sus futuras guerras. La sociedad lo aclamaba como un hombre fuerte, como un hombre de autoridad,
y que iba a brindar seguridad a Francia. Como político, de repente es innegable, ¿no? Por la dirección de administración que tuvo en este corto periodo. Pero lo que a él lo debilitó, ¿no? Fue las constantes derrotas que él tuvo en el campo de batalla, ¿no? Y las muchas necesidades que él tuvo para satisfacer sus necesidades en la guerra. Eso debilitó, mermó su autoridad como jefe de Estado, como militar y como director de un gobierno. Lastimosamente, él va a terminar mal, va a ser desterrado en 2 ocasiones de Francia, ¿no? Debido a las derrotas que él va a tener. Uno, si no me equivoco, en Alemania y otra, la que va a ser una hecatombe para él, será en Rusia, ¿no? Que es una de las batallas más épicas de esa época, ¿no? De esa época, ¿sí? Ya que en ese entonces, cuando Napoleón iba al frente con sus milicias y necesitaba recursos del pueblo francés, el pueblo francés estaba pasando por desafíos y una crisis económica muy difícil, por la cual no pudo sustentarlo a él como, mejor dicho, debido a ese problema económico, Francia no lo pudo ayudar a él, ¿no? En sus campañas militares. Y ahí es donde va a ocurrir un cisma, una división entre aquellos que le van a ayudar a Napoleón a seguir en sus campañas y los que no. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, el mapa de de los diferentes lugares en donde se va a expandir Napoleón. Napoleón. ¿Sí? Vamos a ver algunas, a ver, características. A ver, Yanela. Profesor, Sí, a ver, ayúdame, por favor. características. 1. Difusión de los principios liberales de la Revolución Francesa. 2. Expansionismo territorial, batalla de Austerlitz. Ya. Uno, ¿no? Difusión de los principios liberales de la Revolución Francesa, ¿no? Recuerda que Napoleón era liberal. Él también había absorbido las ideas de la Ilustración. Así que él quería implantar esas ideas mediante la guerra a sus países vecinos. Bélgica, Holanda, Italia, Prusia, Suiza y último, España. Último, España. Y lo alcanza y lo logra porque después van a ocurrir diferentes revoluciones en esos países. ¿Sí? Expansionismo territorial. Vemos aquí de color azul todo lo que logró, todo lo que logró Napoleón en su tiempo, ¿no? Llegó a expandirse de una manera tal que en la batalla de Austerlitz va a ser, como le dice, ¿no? La batalla modelo, en donde él va a derrotar a todo el ejército enemigo compuesto por Inglaterra, Rusia, Suiza también, y que eso va a marcar su poder militarmente en los países europeos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alumnos? No, ¿Y, profesor. y Portugal también conquistó? No, Portugal no, porque Portugal va a ser aliado de Inglaterra y por ese motivo, como Napoleón va a querer, ya en las últimas guerras, va a querer invadir Portugal, pasa por España, invade España y Portugal, debido a esa acechanza militar que tenía Napoleón, su rey, ¿no? Va a escapar hacia Brasil, ¿sí? Hacia Brasil. Y eso va a dejar como, por así decirlo,
carta pase o le va a dar libertad a Napoleón para invadir Portugal, pero el problema era el costo de la invasión. ¿Cuánto estaba cuánto estaba destinado a invertir la burguesía francesa en sus campañas militares? 5 millones de monedas de No, oro. por favor, ¿cuánto? No se sabe, no se sabe. Pero por eso él no llega a invadir por completo Portugal, ya que su objetivo no va a ser Portugal, sino los países de Europa Oriental, Rusia, Suecia, Finlandia. ¿Sí? Continuamos. Hechos, vamos a ver los hechos, ¿ya? Habría María Fernanda. Hechos. Número 1. Lucha contra las coaliciones lideradas por Inglaterra. Número 2. Decreto de Berlín. Bloqueo continental contra Inglaterra. Número 3. Invasión napoleónica de la península ibérica. Número 4. Campaña militar rusa que fracasó. Ahí está. Gracias. Gracias, María Fernanda. Bueno, aquí. La gran rivalidad que Francia le tuvo a Inglaterra no viene desde ahora, sino desde épocas medievales. ¿Sí? Y Napoleón siempre le tuvo como algo de rencor, como discordia a Inglaterra, debido al progreso político y económico que emanaba ese país. Recuerden que ese entonces ya Inglaterra tenía sus colonias y Francia todavía no tenía ninguna o estaba por tener alguna. Y debido a eso, debido a que Inglaterra estaba mejor posicionada económicamente, escuchen bien, ¿sí? Él va a luchar contra los países que van a ser aliados de Inglaterra. Rusia, Suecia, Portugal, Prusia, Austria, debido a que ellos van a defender un sistema. ¿Recuerdan el sistema anterior del antiguo régimen? El monarquista. Ellos van a defender a toda costa la monarquía. No. Y ellos no van a querer que un soldado, un militar, pueda romper con ese sistema. Así que van a darle lucha a Napoleón en las diferentes guerras que van a ocurrir en ese tiempo. Auschwitz, Leipzig, Waterloo, ¿no? Que va a ser su caída y en donde va a triunfar la monarquía de los diferentes países. Por eso Napoleón va a luchar con esos países que todavía aún estaba la monarquía absolutista. ¿Sí? 2. Decreto de Berlín, el bloqueo continental. Napoleón tenía una idea interesante en ese entonces. Él pensaba que si es que él invadía otros países que eran aliados de Inglaterra, de esa manera él iba a bloquear económicamente a Inglaterra. Por eso invadió Alemania, por eso invadió Suiza, Austria, Prusia, España después. Pero se va a dar cuenta de que el mayor enemigo de los franceses, ¿sí?, debido a su expansión territorial y a la relación que tenía con Inglaterra, va a ser Rusia. ¿Sí? Rusia. Debido a que Rusia y Inglaterra había no solamente una buena relación política, sino también una buena relación económica debido a la familiaridad que tenían ambas coronas. Y bueno, no. Y Napoleón decía, si yo impongo a la fuerza a esos países para que puedan trabajar si yo impongo a la fuerza a esos países para que trabajen económicamente conmigo, entonces yo les voy a ayudar a ellos.
Napoleón pensaba así. Si yo invado a estos países para que ellos me puedan ayudar económicamente a mí, yo también les voy a ayudar. Y así voy a debilitar a Inglaterra. Pero eso lastimosamente no ocurrió porque van a haber países europeos que van a tener vínculos con Inglaterra, ya sea de un aspecto político, económico o social. ¿Sí? Y va a ser muy difícil desapegarse de Inglaterra. Pero Napoleón va a hacer todo lo posible para que esos países no relacionen su economía con Inglaterra. Pero al ver que eso no se podía lograr, ve en Rusia como un país alejado. Escuchen bien, Napoleón va a mirar en Rusia como un país alejado o distante a su ideología y lo va a invadir hasta que al final cae, ¿no? Cae. ¿Sí? El tercer punto, invasión napoleónica de la península ibérica a España y Portugal, porque Napoleón pensaba que el comercio inglés llegaba por el puerto portugués, por el puerto español, y va a invadir a España sin tener mucha resistencia y después va a lograr invadir Portugal, pero el rey portugués se va a escapar a Brasil, ¿no? Después de que Francia ocupe esos dos países, pero en menor medida Portugal, los españoles y los portugueses se van a juntar para poder cumplir con un objetivo, ¿no? Votar a los franceses de sus territorios. Y al final lo logran. Al final lo logran. Sí, ya, pero eso va a ocurrir mucho después todavía. Y la cuarta, la campaña militar de Rusia, es donde fracasa. Donde uno de las novelas más épicas de esa época va a ser relatada por León Tolstoy, uno de los novelistas más grandes de la literatura rusa y que nos va a describir el suceso bélico entre Rusia y Francia. ¿Sí? Ese libro es muy conocido, tremendo libro, grueso, que les invito a que lo puedan leer también, llamado La Guerra y la Paz. ¿Lo han escuchado alguna vez? De León Tolstoy, La Guerra y la Paz. Buen libro, ¿ah? Buen libro, les recomiendo que lo lean. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Y el final. Y el final. Aquí lo vamos a ver. A ver, Kiara de la Cruz. Kiara de la Cruz, ¿no está? Ah, sí, profesor. A ver, a ver. Final, 1813. Derrota en la batalla de Leipzig. 1815. Derrota definitiva en la batalla de Waterloo. Ay, no. Estas van a ser las dos últimas batallas donde Napoleón va a perder estrepitosamente y el pueblo francés ya no le va a ayudar en sus campañas militares, dándole recursos, materia prima, víveres, ¿no? Todo lo que un ejército necesita para poder hacer esas campañas. Y la burguesía, claro, ya no va a financiar también sus campañas,
debido a las derrotas costosas que Napoleón los va a ocasionar. Lo va a ocasionar. Sí, estimados alumnos. Así que con esto culminamos todo el proceso de la Revolución Francesa que hemos hecho en 4 clases. Uf, largazo, ¿no? Larguísimo, larguísimo. Pero era interesante. Lo bueno es que lo hemos tratado de reducir, lo resumir o sintetizar el tema de una manera un poquito más enfática, ¿no? Más, ¿cómo dicen eso? Más abreviada. A ver, consecuencias. Axel Cuenca. Sí, profesor. Todas las consecuencias, profesor, solo una. Uno nomás. Consecuencias de la revolución. Políticas. Abolición de la monarquía absoluta. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Ya. Recuerden, antes de Napoleón, antes de la Revolución Francesa, Europa vivía en una monarquía absolutista, también llamado, ¿qué? Despotismo ilustrado. Lo habíamos hecho el mes pasado, ¿ah? Ya. Y Napoleón va a querer derrumbar ese sistema antiguo de gobierno, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Segundo, a ver, Yajaira Hernández. Yajaira. Sí, profesor. A ver, el segundo punto, por favor. Sociales. Disolución de los privilegios estamentales. Ya, gracias. Habíamos dicho que antes de la Revolución Francesa, Francia vivía en un estricto y riguroso clase social. Perdón. Antes de la Revolución Francesa, la sociedad francesa vivía en un estricto y riguroso diferencia. A ver, riguroso. A ver. Antes de la Revolución Francesa, la sociedad francesa vivía en un riguroso y radical diferencias de las clases sociales. ¿Sí? Vivía una forma radical y extrema de las clases sociales, donde la nobleza tenía el poder y el clero tenía el poder, y el tercer estado, que era la parte del pueblo que estaba compuesto por campesinos, artesanos, burgueses, profesionales e intelectuales, no lo tenía. ¿Sí? Llega la Revolución Francesa y se desintegra, ¿sí? Llega la Revolución Francesa y se desintegra esos estamentos sociales, esas clases sociales que estaban muy estrictas, muy rigurosas, muy radicales, de una clase a otra. Se desintegra, se fragmenta, se disuelve después de la Revolución Francesa. Ojo, eso solamente ocurre en Francia. Los países de su entorno aún no van a experimentar la revolución. Todavía van a estar en monarquía absolutista. ¿Sí? Ahí, digamos, es donde va a haber un cambio radical en la sociedad francesa. Tercer punto. A ver, Emily Hulka. Emily Hulka. Alejandro Lévice. Profesor, y usted, Profesor. disculpe. Ya, Alejandro.
A ver, el tercer punto, Alejandro. Económicas, abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Ya. Y aquí lo vamos a culminar con un videito, ¿ya? 10 minutos puede ser. Ya. Antes de la Revolución Francesa, toda España vivía bajo un sistema feudal. ¿Sí? Antes de la Revolución Francesa, toda Europa, sí creo que dije España, perdón. Antes de la Revolución Francesa, toda Europa vivía bajo un sistema feudal, ¿no? ¿Qué es el feudalismo? Recordamos, un sistema político, social y económico en donde la relación entre el señor feudal y el vasallo va a ser estrictamente social, ¿sí? Sí. Va a ser estrictamente político-social, ¿sí? Ahora, eso, estimados alumnos, va a expandirse por toda Europa. Va a haber servidumbre, va a haber campesinos que van a trabajar para la nobleza, va a haber tierras que van a estar repartidas para la nobleza. O sea, prácticamente no se va a mover el antiguo régimen, no se va a mover el sistema, hasta que llegan este acontecimiento importante y cambia todo lo político, lo social y lo económico. ¿Sí? ¿Sí? Y va a romper, escuchen bien, y va a romper y fragmentar a la clase política que va a vivir en Francia, tales como los condes, los marqueses, los duques, los príncipes, que solamente se dedicaban a gobernar, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Sin darle oportunidad a la gente instruida, profesional o docta que vivía en ese tiempo. ¿Sí? Así que prácticamente se va a derrumbar, a desintegrar tanto los estamentos sociales, que quiere decir las clases sociales, como el aspecto económico. Pero, como yo les digo, la historia es un proceso, tanto político como económico, es un proceso, no es un cambio de noche a la mañana. Esto tuvo que pasar mucho tiempo para que pueda romper ese sistema feudal. ¿Sí? A pesar ya que ya no estamos en la época medieval y ya estamos hablando de la época moderna. La Revolución Francesa marca la época moderna. Sí, marca la etapa moderna. Pero, profe, ¿cómo es posible que en esa época, supuestamente que estamos en modernidad, en los ideales, todavía se practique este tipo de sistema? Hasta, imagínate, alumno, ¿no? Para que lo creas, ¿no? Ha pasado como más de 700, 800 años para que se pueda cambiar un sistema. ¿Mm? Porque todos pensaban, todos piensan que el feudalismo termina cuando acaba la Edad Media. Falso, ¿no? Que empieza desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿No? Falso, porque vemos que a pesar de que haya caído, o mejor dicho, a pesar de que haya terminado la Edad Media, el sistema feudal se va a expandir hasta el siglo XVIII, más de 800 años, viviendo con ese tipo de sistemas. Pero ya sabemos, Francia cambia drásticamente, transforma drásticamente la sociedad francesa y el sistema económico francés. Solamente francesa, ¿ya? Porque
¿Por qué, profe? Porque se va a expandir las ideas en Europa, pero no se van a aplicar a todos los países por igual. No todos van a tener ese mismo impacto de la revolución no todos van a tener ese mismo impacto revolucionario como lo que ocurrió en Francia. No lo van a tener. Holanda, Bélgica, Prusia, Austria van a vivir sus propias realidades, sus propios problemas cuando llegue la revolución, pero después. Eso ocurre cuando ya la Revolución Francesa ya había terminado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ahí termina toda la Revolución Francesa, ¿no? Sí, ahí acaba todo. Finish. Al fin. Sí, después de 3 clases, 4 clases. Es un ¿Y tema qué muy sigue, amplio. profesor? ¿Ah? ¿Qué tema sigue? Ya después sigue Revolución Industrial, creo. Ya lo vamos a ver en su debido tiempo. Vamos a ver un videíto, ¿ya? Dos minutos quedan, profe. Te callas, ¿ah? Diversas potencias han llegado a tener la hegemonía del mundo en varias ocasiones. Una que trascendió al punto de marcar la transición entre la edad moderna y contemporánea fue el primer imperio francés del recordado Napoleón Bonaparte, el cual se llegó a extender rápidamente por gran parte de Europa y se convirtió en la pesadilla de las diversas monarquías absolutistas. Aunque así como se extendió rápido, su caída también lo fue. ¿Te interesa saber este importante periodo de la historia universal? Dale, entonces quédate hasta el final del video. La Revolución Francesa, en la que el antiguo régimen de Luis XVI es abolido luego del alzamiento de los franceses, dando inicio a la Primera República Francesa. Todo esto inspirado desde las ideas de la Ilustración. Durante este periodo se sucedieron 3 formas de gobierno. El primero, la Convención Nacional, basada en una asamblea constituyente y en donde destaca el reinado del terror, con unas 1.300 ejecuciones a fin de reprimir acciones contrarrevolucionarias. Y claro, ante la amenaza del republicanismo, las diversas monarquías de la zona no se quedarían con los brazos cruzados. Por esto, en este periodo se formaría la primera coalición, en la que Austria, Reino Unido, Prusia, España, Portugal, Nápoles y Cerdeña se alían para invadir Francia y detener la revolución. Sin embargo, los franceses logran resistir y además de mantener la república, logran pasar a España a su bando, anexionar la región alemana de Renania, los Países Bajos austriacos y transformar a los Países Bajos en su primer estado satélite, ahora denominado como República Bávar. En medio de este primer conflicto, el sistema gubernamental cambiaría al directorio en 1795, año en que entra en escena Napoleón Bonaparte, quien al mando del ejército del frente en Italia logra acuerdos con Nápoles y sus estados pontificios, además de abrirse camino a Viena. Con esto, su reputación iría ascendiendo poco a poco. Pero probablemente el episodio que llevaría a Napoleón a la fama sería durante el conflicto contra la Segunda Coalición, en la que el pequeño Cabo emprende una expedición a Egipto para tomar el Canal de Suez, importante punto geoestratégico del Reino Unido hacia la India. Si bien no consiguió su objetivo, esto significó el redescubrimiento de las maravillas del antiguo Egipto. A pesar de esta derrota, a la larga, la segunda coalición terminaría siendo beneficiosa, pues Francia logra mantener la república y ante hostilidades británicas gana un nuevo aliado, Dinamarca. Además, consigue nuevas repúblicas hermanas o satélites como
como Suiza, ahora República Helvética, y algunos estados italianos. ¿Y cómo Francia podía ganar aliados tan rápido? Pues como verás, las ideas de abolición de los antiguos regímenes monárquicos iban ganando popularidad. En fin, regresando a Napoleón, su siguiente paso sería en noviembre de 1799, en el que, aprovechando la debilidad política del directorio y una presunta conspiración de los jacobinos, lanza el golpe de Estado de Brumaire, en el que el directorio es derrocado y se da inicio al consulado con Bonaparte como primer cónsul. Si bien aún en teoría era una democracia, Napoleón iría poco a poco acaparando todo el poder hasta proclamarse como cónsul vitalicio. El ascenso de Napoleón al poder sería una nueva amenaza para las potencias rivales, quienes, a pesar de haber firmado una fallida paz, se organizarían para una tercera coalición, ahora conformada por el Reino Unido, el Sacro Imperio, Austria, Rusia y Suecia. En medio de este nuevo conflicto, Napoleón se proclama como emperador en una ceremonia en la Catedral de Notre Dame, en la que se corona a él mismo y a su consorte Josefina. El primer imperio francés había nacido. Pero ¿cómo se pudo coronar a un nuevo emperador si la Revolución Francesa era justo un levantamiento contra la monarquía? Pues a este punto, Napoleón era ya visto por muchos como el salvador que necesitaba Francia para evitar caer en las manos de las monarquías extranjeras que querían imponer el antiguo régimen. Desde el inicio de su gobierno, Napoleón fue levantando la debilitada economía francesa, aunque tuvo que hacer algunos sacrificios como la venta de la Luisiana a Estados Unidos, desligarse del poder en ultramar para poder costear la inminente guerra en Europa. Guerra que tal vez, más que defender la soberanía, iniciaría un intento de invasión al Reino Unido, en el que la flota anglo-española Profe, el continente. se acabó la hora, profe. Regresando a la guerra, Napoleón iniciaría con un fracaso 2 minutos, 2 minutos. de invasión al Reino Unido, en el que la flota anglo-española, al mando de Wilson, se rendirían ante la flota de Horacio Nelson durante la batalla de Trafalgar, en el que el almirante británico perdería la vida a cambio de sellar una victoria que significó la pérdida del poderío naval español, la supremacía naval británica y el impedimento de invasión de las islas británicas. Sin embargo, la historia en el frente terrestre fue otra, pues Napoleón conseguiría una decisiva victoria contra las fuerzas ruso-austriacas durante la batalla de Austerlitz, en la que por malas coordinaciones entre Rusia y Austria, los franceses logran penetrar hasta la actual República Checa y acabar con el ejército aliado. Esta victoria significaría la disolución del Sacro Imperio Romano-Germánico tras más de 8 siglos de reinado, del cual anexaría ciertos territorios, además de crear un nuevo estado satélite, conocido como la Confederación del Rin, acordado en el Tratado de Presburgo. Además de esto, Austria perdería influencia en los estados italianos y se veía forzado a indemnizar Francia. Sí, Napoleón estaba en fire. Y al pequeño cabo no se le escapaba ni una, pues ahora que tiene la hegemonía sobre Europa continental y los británicos no se dejaron invadir, pues que se atengan a un bloqueo comercial. Sí, mantener la paz se hacía cada vez más inviable, paz que solo duraría unos meses, pues en octubre de 1806 se formaría una cuarta coalición, ahora compuesta principalmente por Prusia, Rusia y Sajonia. Prusia declararía la guerra a Francia ante el temor de una invasión tras su derrota a Austria, hecho contraproducente, pues tras las batallas de Jena, Auerstadt, Francia llega a Berlín, desde donde se encuentran y derrotan a los rusos en la batalla de Friedland. Para esto, cabe resaltar que las legiones de la desaparecida Polonia, exiliadas en Francia, habían apoyado a Napoleón desde un inicio, con lo que Prusia, además de ceder cierto territorio, liberaría el territorio polaco,
creando así un nuevo estado satélite conocido como el Ducado de Varsovia. En cuanto a Rusia, pues se vería forzado a firmar la paz en la que accedió a unirse al bloqueo continental al Reino Unido y forzar a Suecia a que proceda de la misma manera. Ya, alumnos, entonces lo voy a pasar el enlace para que lo puedan ver en sus casitas, ¿ya? Entonces conmigo será hasta la próxima semana, ¿está bien? Ok, profe. Ya, Sí, profesor. tengan un buen día. Disculpen por la Hasta mala luego, señal. profesor, cuídese. Hasta luego, Profesor, profesor. cuídese.